Evangelio de hoy. Viernes, 15 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Y saludó a Elisabet. Y aconteció que en cuanto oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella como 3 meses. Y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro que transforma. El pasaje de Lucas, conocido como la visita de María a su prima Isabel, es un momento profundamente significativo en el relato de la encarnación de Jesús. Este encuentro no solo marca un vínculo de solidaridad entre dos mujeres, sino que también pone de manifiesto el cumplimiento de las promesas de Dios y el inicio de una nueva historia para la humanidad. En el versículo 39, vemos a María, después de recibir el mensaje del ángel, partir rápidamente hacia la región montañosa para visitar a Isabel. Este gesto de prontitud, de acción, revela la disposición de María a participar en el plan divino. Sin dudar, sin reticencias. Su respuesta es la de quien entiende la importancia de lo que está ocurriendo, pero también la de quien tiene un corazón dispuesto a servir y a ser parte de la obra de Dios, aunque ésta suponga grandes cambios en su vida. El significado de la visita. María va a la casa de Isabel no solo como un acto de compañerismo, sino también como una respuesta a la misión que el ángel le había confiado. Al llegar, el niño en el vientre de Isabel salta de gozo. Y ésta se llena del Espíritu Santo. Aquí se revela el primer signo del cumplimiento de las promesas. El niño, Juan el Bautista, da su primer testimonio de la presencia de Jesús, aún en el vientre de María. Este gesto es una anticipación del papel que Juan tendrá en la vida pública de Jesús, como el que prepara el camino para el Mesías. Isabel
Llena del Espíritu Santo, profetiza sobre la grandeza de María y la bendición de su embarazo. Reconociendo que la madre de su Señor está en su casa. Este es un momento de profunda revelación. Isabel, por medio del Espíritu Santo, sabe que el niño que lleva María en su vientre no es un simple niño, sino el Salvador prometido. El Magnificat, un himno de alabanza y gratitud. A partir de este momento, María pronuncia su cántico de alabanza, el Magnificat. Este himno es uno de los más bellos y profundos de toda la Escritura. Y se ha convertido en una oración que resuena en los corazones de los cristianos de todo el mundo. El Magnificat refleja la comprensión profunda de María sobre lo que está ocurriendo en su vida y en la historia de la salvación. En primer lugar, alaba la grandeza de Dios, reconociendo que Él es el autor de su exaltación, y por lo tanto, su alma está llena de gratitud y asombro. María no se atribuye mérito alguno, sino que reconoce que todo lo que le ocurre es obra de Dios. Al decir mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María nos invita a entender que la alabanza no es solo una respuesta de la boca, sino una expresión del corazón que reconoce la bondad y el poder de Dios. La humildad de María, un modelo de fe y obediencia. El Magnificat también revela la humildad de María. Ella no se ve a sí misma como la protagonista de una historia personal de gloria, sino como la sierva del Señor. A través de sus palabras, María nos enseña lo que significa vivir en obediencia a Dios. No hay signos de orgullo o autosuficiencia en sus palabras. Solo una disposición plena a hacer la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. La humildad de María es un modelo a seguir para todos los cristianos, ya que nos invita a reconocer que todo lo bueno que recibimos viene de la mano de Dios, y que nuestra vida debe ser una respuesta de agradecimiento y obediencia a Él. La alabanza a un Dios justo. María continúa su alabanza, reconociendo que Dios es justo y que actúa con misericordia hacia aquellos que lo temen. Ella proclama que Dios ha mirado con favor la humildad de su sierva, y que, a partir de este momento, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. La grandeza de María no está en sí misma, sino en la obra que Dios realiza a través de ella. En sus palabras se refleja el corazón de un pueblo que esperaba ansiosamente la liberación que vendría con el Mesías. María, al igual que el pueblo de Israel, reconoce que Dios es fiel a sus promesas y que su justicia se manifiesta en la manera en que Él interviene en la historia, de manera sorprendente y transformadora. La inversión de los valores del mundo. En las siguientes líneas del Magnificat, María proclama una visión del reino de Dios que es radicalmente diferente a los valores del mundo. Ella canta sobre cómo Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Esta inversión de los valores humanos es una constante en el Evangelio y refleja la radicalidad de la obra de Dios en el mundo. El reino de Dios no es un reino como los reinos terrenales, fundado sobre el poder y la opresión,
sino un reino basado en la humildad, la justicia y la misericordia. María es testigo de esta transformación radical en su propio cuerpo y en su vida. Y lo expresa en su canto, que es un himno de esperanza para los pobres y oprimidos, para aquellos que sufren en un mundo que muchas veces parece estar gobernado por la injusticia y la desigualdad. El compromiso con la promesa de Dios. María también reconoce que Dios ha ayudado a su siervo Israel, recordando su misericordia a favor de su pueblo, como lo prometió a los padres de la nación. Esta declaración subraya que lo que está ocurriendo con el embarazo de María no es un evento aislado, sino el cumplimiento de la promesa de salvación hecha a Abraham y a sus descendientes. A través de María, Dios está llevando a cabo una obra de restauración para Israel y para toda la humanidad, cumpliendo la promesa de enviar un Salvador. Esta promesa no es solo para una nación, sino para todos los pueblos, pues a través de Cristo, la salvación se extiende a todas las naciones. La participación activa de María en el plan de Dios. María no es solo una receptora pasiva de la gracia de Dios, sino una participante activa en el plan divino. Al aceptar su vocación, ella se convierte en la madre del Salvador. Y en este acto de fe y obediencia, ella también nos muestra que todos los cristianos están llamados a ser colaboradores de la obra de Dios en el mundo. La historia de María es un recordatorio de que Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido que el ser humano participe activamente en la obra de la salvación. No se trata de un plan lejano o impersonal, sino de una acción divina que involucra a personas concretas, con sus limitaciones y virtudes, para realizar su obra redentora. En la historia, la gratitud como respuesta a la acción de Dios. El Magnificat nos enseña que la respuesta adecuada a la acción de Dios en nuestra vida es la gratitud. María, al ser consciente de la inmensidad de lo que Dios está haciendo a través de ella, no puede sino alabar y bendecir a Dios por su fidelidad y amor. Este acto de gratitud se convierte en un modelo para nosotros, quienes, al reconocer lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, debemos también ofrecerle nuestro canto de alabanza y nuestra vida como respuesta. La gratitud nos lleva a una vida de humildad, de servicio y de obediencia, siguiendo el ejemplo de María. El eco de la profecía de María en la historia de la Iglesia. El Magnificat sigue resonando a través de los siglos, siendo un canto de esperanza y de justicia para todos aquellos que buscan un mundo más justo y misericordioso. Este himno no es solo una oración de María, sino también una llamada a todos los cristianos a vivir según los valores del reino de Dios, que se manifiestan en la humildad, la justicia y la misericordia. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Magnificat ha sido una fuente de inspiración para los movimientos sociales que buscan la liberación de los oprimidos, el cuidado de los pobres y el fortalecimiento de los débiles. La voz de María sigue viva en la Iglesia, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en la entrega tota. A la voluntad de Dios.
como ella misma lo hizo. María, modelo de esperanza en la acción de Dios. Uno de los aspectos más hermosos del Magnificat es que María nos presenta un modelo de esperanza activa y comprometida. Al cantar de la justicia de Dios y cómo Él levanta a los humildes, mientras derrumba a los poderosos, María nos está enseñando a no esperar la salvación pasivamente, sino a esperar con una acción de fe que se concreta en obedecer y colaborar en la obra de Dios. Ella no se ve a sí misma como una simple espectadora de los planes de Dios, sino como una participante activa en el cumplimiento de sus promesas. Y al hacerlo, nos muestra cómo nuestra fe debe ser activa y comprometida. María confía en que Dios llevará a cabo lo que ha prometido, pero también sabe que ella tiene un papel crucial que desempeñar. Y en ese sentido, se convierte en un modelo de esperanza no solo pasiva, sino generadora de acción. La Virgen María y la esperanza de la salvación universal. El Magnificat no solo es un himno de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, sino también un himno de esperanza para toda la humanidad. Al proclamar que Dios ha socorrido a su siervo Israel, María no se limita a ver su experiencia como algo exclusivo, sino que reconoce que su vocación y su maternidad tienen una implicación universal. El hijo que ella lleva en su vientre no solo viene a salvarla, a ella o a su pueblo, sino a toda la humanidad. Y su canto es el eco de esa misión universal. Esta visión amplia de la salvación, que comienza en el pueblo de Israel pero que se extiende a todas las naciones, es clave para entender el misterio de la encarnación. Dios se hace presente en la historia de una manera particular en la persona de Jesús. Pero esa presencia tiene implicaciones para todos. María, al aceptar ser la madre del Salvador, se convierte en el instrumento de esa salvación, que alcanzará a todos los pueblos. La misericordia de Dios, un tema central en el Magnificat. El Magnificat también destaca la misericordia de Dios, que se extiende a aquellos que lo temen y lo buscan con un corazón humilde. María canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y el cumplimiento de sus promesas de salvación. Pero lo hace desde la perspectiva de un Dios misericordioso, que interviene en la historia para levantar a los caídos, alimentar a los hambrientos y dar esperanza a los desamparados. La misericordia divina no es solo un concepto abstracto, sino una acción concreta de Dios, que transforma la vida de las personas. Esta misericordia no se limita solo a una bendición personal, sino que tiene un alcance social y comunitario, ya que Dios es el defensor de los débiles y la esperanza de los pobres. El reino de Dios como reversión de valores. El Magnificat presenta una visión del reino de Dios que invierte los valores del mundo. María proclama que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, mostrando que el reino de Dios no es un reflejo de los valores humanos, de poder y control, sino un reino donde la humildad y el servicio son los valores predominantes. Este principio de inversión es uno de los temas recurrentes en los evangelios. Y María, al cantarlo, nos invita a desafiar las estructuras de poder que dominan nuestras sociedades y a reconocer que el verdadero
Poder en el reino de Dios es el que se manifiesta en la entrega, en la humildad y en la obediencia a la voluntad divina. La alabanza de María está impregnada de un mensaje profético: el mundo tal como lo conocemos será transformado. Y los que actualmente sufren y son oprimidos verán su liberación. El cántico de María y la esperanza para el pueblo de Israel. María, al cantar, no solo habla del futuro de los humildes, sino también del pueblo de Israel como el instrumento elegido para llevar a cabo el plan de salvación de Dios. Ella reconoce que, a pesar de los tiempos difíciles y las dificultades que su pueblo ha atravesado, Dios ha sido fiel a sus promesas. Y su fidelidad se manifiesta en la acción redentora que está llevando a cabo en la historia. María se convierte en la figura que, en su humildad y su aceptación del plan de Dios, demuestra que el pueblo de Israel no ha sido abandonado, sino que se ha cumplido el tiempo de la promesa hecha a los patriarcas y a los profetas. Su canto resalta la importancia de recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y que, aunque los tiempos puedan ser difíciles, Dios sigue siendo fiel. El Magnificat y la Eucaristía, la alabanza perpetua. El Magnificat tiene una resonancia especial en la vida litúrgica de la Iglesia, particularmente en la Eucaristía, donde se continúa alabando a Dios por su acción redentora. De hecho, el Magnificat se ha convertido en uno de los himnos más importantes en la liturgia de la Iglesia, especialmente en las horas del oficio divino, donde la comunidad cristiana se une a María en su canto de alabanza a Dios por su salvación. En la Eucaristía se actualiza el misterio de la salvación de Cristo. Y al participar de su cuerpo y sangre, los cristianos también participan en la alabanza que María expresa en su Magnificat. El cántico de María, en ese sentido, se convierte en una expresión perpetua de agradecimiento por la obra redentora de Cristo, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. La proximidad de Dios con los pobres y marginados. María canta que Dios ha socorrido a su siervo Israel. Pero su mensaje es también para los marginados de la sociedad, los pobres, los hambrientos, los que sufren bajo el peso de la opresión. La presencia de Dios en la vida de María subraya que Él no se aleja de aquellos que están en situaciones de pobreza y sufrimiento, sino que se acerca a ellos para darles esperanza, consuelo y liberación. En este sentido, el Magnificat se convierte en una denuncia de las estructuras de injusticia que mantienen a los pobres y a los marginados en la periferia de la sociedad. Y al mismo tiempo, es una invitación a construir un mundo más justo, donde la dignidad humana sea reconocida en todos sus aspectos. Dios no solo se ha hecho cercano a María, sino también a todos los que sufren. Y esa cercanía divina debe ser imitada por nosotros. El Magnificat y la iniciativa de Dios en la historia. El Magnificat nos recuerda que la obra de salvación es siempre iniciativa de Dios, no un logro humano. La alabanza de María resalta que Dios actúa de manera libre y soberana, eligiendo a María como la madre del Salvador. Y no por mérito propio, sino por la misericordia divina. María, como mujer humilde y fiel, se convierte en la elegida
para llevar a cabo un plan de salvación que trasciende el tiempo y las circunstancias, porque no depende de las capacidades humanas, sino del poder de Dios. De esta manera, el Magnificat nos invita a reconocer que, en nuestra vida, es Dios quien toma la iniciativa, quien actúa primero, y nuestra respuesta debe ser siempre de aceptación y de confianza en su voluntad divina. La gloria de Dios a través de lo pequeño y lo humilde. En su canto, María reconoce que Dios no elige lo grande o lo poderoso según los estándares humanos, sino que opta por lo pequeño y humilde para manifestar su gloria. Ella misma es un ejemplo de esa preferencia divina por lo humilde. Y su glorificación no se da en términos de poder terrenal, sino en la voluntad de Dios. Esta es una de las características más hermosas del reino de Dios, que no sigue las lógicas humanas de éxito, poder y riqueza, sino que se revela a través de lo que el mundo considera insignificante. La humildad de María, que no busca el reconocimiento ni la alabanza, sino solo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es un testimonio de que la verdadera grandeza en los ojos de Dios radica en la disposición a servir y a vivir para Él. El cántico de María como voz de los oprimidos. María, al proclamar la intervención de Dios en la historia, se convierte en la voz de aquellos que son oprimidos, excluidos y marginados. Su cántico es un eco de las promesas de justicia para los pobres, los hambrientos, los desfavorecidos, y refleja la esperanza de que Dios escuchará a los que claman por liberación. En este sentido, el Magnificat es un canto profético que desafía a la sociedad a reconocer que los valores de Dios son muy diferentes a los del poder terrenal. Aquellos que se consideran los grandes del mundo serán derribados, y los humildes serán exaltados, en cumplimiento de la justicia de Dios. La voz de María se convierte en una denuncia profética de las estructuras de opresión y una invitación a transformar el mundo con los valores del reino. La larga espera de Israel y el cumplimiento de la promesa. Cuando María habla de la misericordia de Dios hacia Israel, también está reconociendo la larga espera del pueblo por la venida del Mesías. Ella misma es parte de esa espera. Y su canto no solo se refiere a su experiencia personal, sino a la experiencia colectiva del pueblo elegido, que ha estado aguardando siglos por el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de esa promesa no solo es un evento personal para María, sino el resultado de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La esperanza de Israel finalmente se realiza en el nacimiento de Jesús. Y esa promesa se extiende más allá de los límites de Israel, hacia todos los pueblos. Así, el Magnificat es también un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios a veces parecen largos o inciertos, Él siempre cumple lo que promete. La transformación de la realidad social según el reino de Dios. Uno de los aspectos más impactantes del Magnificat es su visión revolucionaria del reino de Dios, que transforma las estructuras sociales establecidas. María no solo canta de la misericordia de Dios, sino de la justicia divina que cambia las realidades de opresión y pobreza. La proclamación de que Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Desafía las estructuras de poder y riqueza que prevalecen en el mundo. Este cántico no solo celebra la intervención de Dios en la vida de María,
sino también la transformación radical de la realidad social según los valores del reino de Dios. En el reino, no es el poder el que prevalece, sino la justicia, la misericordia y la humildad. Esta visión radical de la justicia de Dios tiene implicaciones. Para nosotros hoy, nos llama a trabajar por un mundo más justo, a deshacer las estructuras de opresión y a buscar siempre el bienestar de los más vulnerables. La promesa de la liberación y la restauración universal. Al cantar de la liberación de los oprimidos y la exaltación de los humildes, María está proclamando el inicio de una restauración universal. La obra de salvación que comienza con su sí a la voluntad de Dios no se limita a su vida, sino que tiene un alcance cósmico, que transforma a la humanidad y a la creación misma. El nacimiento de Jesús es el comienzo de la liberación que no solo restaura a Israel, sino a toda la humanidad. Y con ello, el orden divino se restaura en la creación. María es la que lleva al Salvador en su vientre, el que traerá esta restauración. En este sentido, su Magnificat es también un canto de esperanza no solo para el pueblo elegido, sino para todas las naciones, que participarán de esta restauración que comienza con la encarnación del Verbo. La universalidad de la salvación en el Magnificat. María, al reconocer que Dios ha sido fiel a las promesas hechas a Abraham y sus descendientes, está abriendo las puertas de la salvación no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Su Magnificat, aunque cantado desde su perspectiva como mujer judía, es un anuncio de que la bendición de Dios se extiende a todas las naciones. Jesús, el Hijo que ella lleva en su vientre, será el Salvador no solo de un pueblo, sino de todos los pueblos. Y este mensaje de universalidad es el núcleo de la misión de Cristo. María es, en este sentido, una mujer profética, que entiende que el plan de salvación de Dios trasciende todas las fronteras y se ofrece a toda la humanidad. La importancia del sí de María en el plan divino. María, al decir hágase en mí según tu palabra, no solo acepta la voluntad de Dios para sí misma, sino que, al hacerlo, abre el camino para que el plan de salvación se haga realidad. Este sí de María es el primer acto de colaboración humana con la obra de Dios en la historia. Y ese sí se convierte en la respuesta de todos los cristianos, quienes están llamados a colaborar con Dios en la construcción del reino. El Magnificat refleja esta aceptación y colaboración de María con la voluntad divina, al cantar no solo por lo que ha recibido, sino por lo que a través de ella está por venir. La salvación del mundo. Su actitud de fe y obediencia es ejemplar, y nos invita a seguir su ejemplo, al decir sí a la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. María y el llamado a ser testigos de la misericordia de Dios. María, al recibir la misericordia de Dios en su vida y al ver cómo Él actúa en su favor, se convierte en la testigo de esa misericordia para el mundo. En el Magnificat, ella no solo celebra lo que Dios ha hecho por ella, sino que invita a todos a reconocer la grandeza y la misericordia de Dios. Ella es un modelo para todos los cristianos, pues está llamada a ser testigo de la acción de Dios en el mundo, anunciando con su vida la misericordia que ha recibido y extendiéndola a los demás. En nuestra propia vida, también estamos llamados a ser testigos
de esa misericordia divina. A reconocer que Dios ha actuado en nosotros y, al mismo tiempo, a vivir como instrumentos de su misericordia en el mundo. La humildad de María y la grandeza de Dios. En el Magnificat, María expresa su humildad, reconociendo que ella es simplemente una sierva de Dios, a pesar de ser la madre del Salvador. Ella no se ve a sí misma como la protagonista principal, sino como un instrumento de la obra divina. Esta actitud de humildad es esencial para entender cómo Dios puede actuar de manera tan poderosa a través de los más humildes y sencillos. María es el ejemplo perfecto de cómo Dios se hace presente en la historia humana a través de la humildad y la obediencia. Al hacerlo, María muestra a todos los cristianos que la verdadera grandeza está en la disposición para servir y entregar nuestra vida al plan divino, sin buscar protagonismo ni reconocimiento. La misericordia de Dios, un llamado a la justicia social. María, al proclamar que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, no solo está cantando una verdad teológica, sino también un llamado a la justicia social. El reino de Dios, al que ella da testimonio, es un reino que desafía las estructuras de poder y riqueza, y favorece a los que son marginados por el sistema. El Magnificat, por lo tanto, es un canto que exige un cambio en el orden social y político, promoviendo un mundo en el que los pobres, los huérfanos, las viudas, los enfermos y los marginados sean exaltados y no olvidados. La justicia divina que proclama María es una justicia que da lugar a la dignidad humana y busca la restauración de las relaciones rotas por la injusticia, la opresión y la violencia. La gracia de Dios y la transfiguración del mundo. El Magnificat también resalta cómo la gracia de Dios tiene el poder de transfigurar toda la creación. Al elegir a María para ser la madre del Salvador, Dios transforma el curso de la historia. Y esta gracia es la que, poco a poco, va configurando la nueva realidad del reino de Dios. Esta intervención divina es una transfiguración radical. De la oscuridad a la luz. De la opresión a la libertad. Del pecado a la gracia. María, con su aceptación de la voluntad de Dios, permite que esa gracia transformadora se haga presente en el mundo. Al mismo tiempo, su canto nos recuerda que nosotros también estamos llamados a vivir en esa gracia, participando activamente en la transfiguración de un mundo a través de nuestras acciones, palabras y testimonio. María, un modelo de confianza en la promesa de Dios. María no solo canta sobre la intervención de Dios en su vida, sino que también es el modelo de confianza en las promesas divinas. Ella sabe que Dios cumple lo que ha prometido. Y su fe en esta verdad es lo que la lleva a aceptar su vocación sin dudar. La historia de María nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen inciertas o difíciles de comprender. La fe de María no es una fe ciega, sino una fe viva, basada en la certeza de que, aunque no siempre entendamos el camino, Dios siempre está trabajando para nuestro bien y para la gloria de su reino. La esperanza del pueblo de Israel, un cántico de cumplimiento.
El Magnificat también es una expresión de esperanza para el pueblo de Israel, que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías. María, al pronunciar estas palabras, nos muestra que la esperanza de Israel finalmente se está cumpliendo. Su cántico no es solo una alabanza por lo que está ocurriendo en su vida, sino una proclamación de que Dios ha cumplido su promesa de enviar un Salvador. Esta esperanza no es solo para Israel, sino para todas las naciones, porque el Mesías que llega es el Salvador del mundo. De esta forma, el Magnificat es un cántico de fe, que reconoce la fidelidad de Dios a sus promesas y celebra el cumplimiento de la salvación. El Magnificat como oración universal. El Magnificat no es solo un himno personal de María, sino una oración que resuena a lo largo de los siglos, en todas las comunidades cristianas. A lo largo de la historia, el cántico ha sido utilizado en la liturgia de la Iglesia, especialmente en la oración de la mañana, como una expresión de alabanza a Dios por su acción redentora. Su contenido no solo refleja el agradecimiento de María, sino también una declaración de fe y esperanza que pertenece a toda la humanidad. En esta oración, los cristianos se unen a María en su canto de alabanza, reconociendo que la obra de salvación no solo pertenece a una persona, sino a toda la Iglesia. La universalidad del Magnificat refleja la amplitud del amor de Dios, que se extiende a todos, sin distinción. La encarnación, el inicio de la restauración de la creación. La venida de Jesús, que María lleva en su vientre, es el inicio de la restauración de toda la creación. El Magnificat no solo es un canto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la vida de María, sino un reconocimiento de que el Salvador viene para restaurar lo que el pecado y la muerte han destruido. Jesús, al nacer en un pesebre, en la pobreza y en la humildad, viene a transformar la realidad del mundo y a traer consigo la paz, la justicia y la restauración que tanto necesita la creación. María, al aceptar ser la madre de este Salvador, se convierte en el comienzo de ese proceso de restauración. Y su Magnificat es un canto de esperanza para todos aquellos que esperan la redención del mundo. María y el pueblo de Dios, colaboradores en la salvación. María no es solo la receptora de la gracia divina, sino también una colaboradora activa en la obra de la salvación. A través de su sí a la voluntad de Dios, ella se convierte en el instrumento mediante el cual Dios lleva a cabo su plan de salvación. Su colaboración no termina con el nacimiento de Jesús, sino que sigue a lo largo de toda su vida. Como madre, como discípula y como testigo de la obra redentora de su Hijo. Al igual que María, todos los cristianos están llamados a ser colaboradores en la obra de salvación, viviendo con fe y obediencia, y participando activamente en la misión de Dios de restaurar al mundo. La alegría en la acción de Dios en la historia. El Magnificat es un canto de alegría porque María experimenta en su vida personal el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta alegría no es solo una emoción pasajera, sino una alegría profunda que nace de la certeza de que Dios está actuando en la historia humana para traer la salvación. Al reconocer que Dios ha mirado con favor a su sierva humilde, María celebra no solo lo que ha sucedido,
en su vida, sino el impacto que esa intervención tendrá en toda la humanidad. Esta alegría es un testimonio de la presencia activa de Dios en el mundo y nos invita a alegrarnos también nosotros por la obra redentora que Dios está llevando a cabo en nuestra vida y en la historia del mundo. María, la mujer que confía plenamente en Dios. María, al recibir la visita del ángel y al aceptar ser la madre del Salvador, demuestra una confianza absoluta en el plan de Dios. Ella no entiende completamente cómo sucederán las cosas, pero se entrega plenamente a la voluntad de Dios. Esta confianza es un ejemplo de fe radical, que no se basa en ver o entender todo, sino en confiar en que Dios siempre tiene un propósito más grande. Incluso cuando no podemos ver todo el panorama. La fe de María es una fe madura y abierta, que no teme los desafíos ni las dificultades que puedan surgir. Al igual que María, todos estamos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no son claras o cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. La presencia de Dios en la vida de los pequeños y los humildes. El Magnificat pone de manifiesto que la presencia de Dios se hace especialmente visible en la vida de los humildes y los sencillos. María no era una reina ni una mujer rica, sino una joven humilde de un pueblo pequeño. Sin embargo, fue precisamente en su humildad que Dios la eligió para ser la madre del Salvador. Este es un recordatorio de que el valor de las personas no depende de su estatus social, su riqueza o su poder, sino de su disposición a acoger la voluntad de Dios. María se convierte en el espejo de la obra de Dios, que siempre elige lo débil para confundir a los fuertes y lo humilde para hacer brillar su gloria. De esta manera, María nos invita a reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas de la vida y a no despreciar lo humilde y lo simple. La salida de María al encuentro de Isabel, una muestra de solidaridad. El relato de la visita de María a su prima Isabel. Él es también una expresión profunda de solidaridad y amor fraterno. María, al conocer la situación de Isabel, no se queda en su casa, sino que va a visitarla para compartir con ella su alegría, su fe y su esperanza. Esta salida al encuentro no solo es un acto de generosidad, sino también un modelo de cómo los cristianos deben vivir su fe. No guardando para sí mismos lo que han recibido de Dios, sino compartiéndolo con los demás. María, en su humildad y generosidad, muestra que el cristianismo no es solo un asunto personal, sino una vivencia comunitaria, que se expresa en el amor al prójimo y en el servicio mutuo. La visita de María a Isabel y el reconocimiento de la presencia de Dios. Cuando Isabel recibe a María, su exclamación ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?, nos muestra el reconocimiento de la presencia de Dios en María. Esta afirmación de Isabel es un testimonio de que la obra de Dios se manifiesta de manera concreta y palpable en la vida de las personas. La presencia de Jesús, aún en el vientre de María, es ya una presencia transformadora, que provoca en Isabel una experiencia profunda de fe y de reconocimiento. Esta escena nos recuerda que la presencia de Dios
No es algo abstracto, sino que se hace carne en la vida de las personas. Y que nosotros también estamos llamados a reconocer y acoger esa presencia de manera viva y concreta en nuestro día a día. La alegría del encuentro de María e Isabel, una comunión en la fe. El encuentro de María e Isabel es una expresión de la alegría compartida en la fe. Ambas mujeres, a pesar de estar en situaciones complejas y difíciles, se regocijan juntas en la obra que Dios está realizando. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce en María la bendición y la gracia de Dios. Y María, en su humildad, se regocija en la acción divina en la vida de Isabel. Este encuentro nos recuerda que la fe cristiana no es solo un camino individual, sino que es una experiencia comunitaria, donde los creyentes se apoyan y se fortalecen mutuamente en su camino de fe. La alegría compartida es una característica fundamental de la comunidad cristiana, que celebra la obra de Dios en la vida de todos. El Magnificat, la exaltación de la misericordia de Dios. María, al proclamar la grandeza de Dios, lo hace resaltando su misericordia, que se extiende a todos los que le temen y confían en Él. El Magnificat nos muestra un Dios que no se limita a castigar el mal, sino que busca restaurar, perdonar y redimir. Su misericordia es infinita y alcanza a los más pequeños, los humildes y los necesitados. María, al cantar de esta misericordia, nos invita a vivir de acuerdo con ella, extendiendo perdón, comprensión y amor a los demás. La misericordia de Dios, lejos de ser una simple cualidad divina, es un principio que debe guiar nuestra vida y nuestras relaciones. La invitación de María es clara. Debemos vivir como instrumentos de la misericordia divina, llevando esperanza a los demás y buscando siempre la reconciliación. La universalidad de la salvación, el mensaje de María para todos los pueblos. El Magnificat tiene una dimensión universal, pues al cantar que Dios ha socorrido a su pueblo Israel, también está anunciando que la salvación llegará a todos los pueblos. La elección de Israel no es exclusiva, sino que es el punto de partida para la salvación de toda la humanidad. El Hijo que María lleva en su vientre es el Salvador del mundo. Y la obra de salvación no se limita a un grupo étnico o religioso, sino que se extiende a todos los pueblos y naciones. María, al dar a luz a Jesús, se convierte en la madre de todos los creyentes. Y su Magnificat es el anuncio de la inclusión de todos en la misericordia y el amor de Dios. Esto nos invita a no limitar el alcance del Evangelio, sino a llevarlo a todos sin distinción, como María lo hace al aceptar la voluntad divina. La esperanza del Magnificat para la humanidad. En el Magnificat, María expresa su confianza en que Dios traerá justicia, restauración y paz a un mundo que lo necesita desesperadamente. El cántico de María no es solo una proclamación de lo que Dios ha hecho, sino una expresión de esperanza en lo que Dios aún hará, al cantar sobre el levantamiento de los humildes y el derrumbamiento de los poderosos. María nos ofrece una visión esperanzadora del futuro. Este canto nos llama a ser parte activa de esa esperanza, trabajando para que el reino de Dios
se haga presente en el mundo. Luchando por la justicia, la paz y la reconciliación. La esperanza que María canta es una esperanza que no se limita al futuro, sino que comienza a transformarse en acción en el presente. El Magnificat y la llamada a la acción cristiana en el mundo. El Magnificat no es solo un canto de alabanza, sino también un llamado a la acción cristiana en el mundo. María, al proclamar que Dios derribará a los poderosos y exaltará a los humildes, nos invita a ser instrumentos de esa justicia divina en la tierra. Como cristianos, estamos llamados a trabajar por un mundo más justo, donde la dignidad de cada persona sea respetada y los pobres y oprimidos encuentren su liberación. El Magnificat es un recordatorio de que la alabanza a Dios debe ir acompañada de una vida de servicio, de justicia y de acción en favor de los demás. La esperanza del reino debe impulsarnos a transformar las estructuras de injusticia y a construir una sociedad basada en los valores del amor y la misericordia. La vocación universal de María, un modelo para todos los cristianos. María, al aceptar la voluntad de Dios para su vida, no solo cumple con una misión personal, sino que se convierte en el modelo para todos los cristianos. Su sí a Dios no es solo un acto individual, sino que es un ejemplo para toda la Iglesia. Al decir hágase en mí según tu palabra, María no solo está aceptando ser madre del Salvador, sino que está siendo un instrumento del plan de salvación para toda la humanidad. Todos los cristianos, al seguir su ejemplo, deben también responder al llamado de Dios en sus vidas, a pesar de las dificultades o los sacrificios que puede implicar. María nos enseña que la verdadera vocación es aquella que responde al llamado de Dios con generosidad y fe, sin poner condiciones. La fe de María, un sí sin condiciones. La fe de María se expresa en su respuesta incondicional al llamado de Dios. Al decir hágase en mí, María muestra que no espera entender todos los aspectos del plan divino, pero confía plenamente en que Dios sabe lo que hace. Este es un acto de fe radical, que no busca garantías ni explicaciones, sino que se basa en la confianza en la bondad y la sabiduría de Dios. La fe de María nos invita a vivir de la misma manera, aceptando los caminos de Dios incluso cuando no podemos ver todo el panorama. Nuestra fe debe ser una fe que no pone límites a lo que Dios puede hacer, sino que se somete con humildad y confianza a su voluntad. El Magnificat como proclama de justicia divina. El Magnificat es una proclamación de la justicia divina, que se opone a las estructuras humanas de poder y opresión. Al cantar sobre cómo Dios derribará a los poderosos y exaltará a los humildes, María nos recuerda que el reino de Dios no sigue las reglas del mundo. Los valores del reino son radicalmente diferentes de los valores del poder terrenal. Dios no actúa de acuerdo con la sabiduría humana, sino que elige elevar a los humildes, a los pobres, a los oprimidos, mientras que derriba a los poderosos que abusan de su autoridad. Esta proclamación es una llamada a la acción para todos los cristianos, para que trabajen por un mundo donde la justicia de Dios se haga presente, luchando contra la injusticia, la opresión y la desigualdad. La misericordia de Dios, un regalo para los humildes.
La misericordia de Dios es un tema central en el Magnificat y se presenta como un regalo divino para aquellos que se reconocen necesitados de él. María, al exaltar la misericordia de Dios, nos recuerda que este es un regalo gratuito, que no depende de nuestras obras, sino de la bondad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a los humildes, a los que no se confían en su propia justicia, y la aceptan con corazones abiertos. María, como ejemplo de esta humildad, nos muestra cómo vivir en la gracia de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de su amor y misericordia. La invitación es a acoger este regalo con gratitud, a vivir de acuerdo con la misericordia que hemos recibido y a ser portadores de esa misericordia para los demás. La bendición de ser Madre de Dios, un desafío de amor y obediencia. María fue bendecida de manera única por ser la Madre de Jesús. Pero esa bendición vino acompañada de grandes desafíos. Ser la Madre del Salvador no solo significaba llevar en su vientre al Mesías, sino también vivir con los dolores, las dificultades y las pruebas que conllevaría ser testigo de la vida y muerte de su Hijo. María aceptó esta misión con amor y obediencia, confiando en que todo lo que Dios le pedía estaba lleno de sentido. Incluso cuando no comprendía plenamente el propósito de sus pruebas. Ser Madre de Dios no era solo un honor, sino un llamado a vivir una vida de sacrificio y entrega. De la misma manera, nuestra vocación cristiana también implica aceptar las bendiciones de Dios, pero también las pruebas y los desafíos que vienen con ellas, siempre confiando en su amor. La espiritualidad del Magnificat, la alabanza como estilo de vida. El Magnificat no es solo una oración, sino un estilo de vida. María no solo cantó estas palabras en un momento de alegría, sino que vivió de acuerdo con su contenido. Su vida entera fue un testimonio de alabanza a Dios, no solo por lo que había hecho en su vida, sino por lo que estaba por hacer en la historia de la humanidad. Al igual que María, los cristianos están llamados a vivir una vida de alabanza, reconociendo la grandeza de Dios no solo en momentos especiales, sino en cada aspecto de la vida diaria. La alabanza no es solo algo que hacemos con palabras, sino una actitud constante que refleja nuestra relación con Dios. Vivir con gratitud, humildad y generosidad es una forma de alabar a Dios con nuestras vidas. La participación de María en el plan de salvación. María no solo fue receptora de la gracia de Dios, sino también una colaboradora activa en el plan de salvación. Al aceptar ser la Madre de Jesús, María se convirtió en una pieza clave en la historia de la salvación. No solo como madre, sino también como testigo de la obra redentora de su Hijo. Su colaboración con Dios no termina en el momento de la concepción, sino que abarca toda su vida, incluyendo su participación en la pasión y muerte de Jesús. Al igual que María, todos los cristianos estamos llamados a colaborar activamente con Dios en la obra de salvación. No solo aceptando el llamado divino, sino también participando en el sufrimiento y la misión de Cristo en el mundo. El Magnificat y la transformación del corazón.
El Magnificat tiene una dimensión interior que nos invita a una transformación del corazón. María canta sobre un Dios que cambia las realidades sociales, pero también cambia los corazones de aquellos que se abren a Él. El cántico de María nos desafía a revisar nuestras actitudes internas. ¿Estamos dispuestos a que Dios transforme nuestra vida y nuestros corazones? ¿Estamos listos para aceptar que el reino de Dios no solo se construye en las estructuras externas, sino en nuestra disposición a cambiar de corazón? La transformación interior es el primer paso para vivir el reino de Dios. Y el Magnificat es un canto que nos anima a abrir nuestros corazones a la acción de Dios. El Magnificat como testimonio de esperanza y fe. Finalmente, el Magnificat es un testimonio de esperanza y fe en la promesa de Dios. María canta con certeza, no solo por lo que Dios ha hecho en su vida, sino por lo que Él está por hacer. Este cántico es una proclamación de confianza en las promesas de Dios. Una confianza que no depende de las circunstancias inmediatas, sino de la certeza de que Dios es fiel a su palabra. La esperanza de María no es una esperanza vacía, sino una esperanza fundamentada en la fidelidad de Dios. Este mismo tipo de esperanza está al alcance de todos los cristianos, quienes están llamados a vivir con una fe que mira hacia el futuro, con confianza, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando el camino parezca incierto. La llamada a vivir según el Magnificat. El Magnificat no solo es un canto que debemos recitar, sino una invitación a vivir conforme a sus principios. La proclamación de María sobre la justicia, la misericordia, la humildad y la fe es una llamada a vivir esos valores en nuestra vida diaria. Como cristianos, no solo estamos llamados a cantar sobre el reino de Dios, sino a vivirlo con nuestras acciones. El Magnificat nos invita a ser testigos del reino, a construir un mundo más justo, a practicar la misericordia y a vivir en la esperanza de la promesa de salvación que se ha hecho realidad en la venida de Jesús. Vivir el Magnificat es vivir una vida de fe y de acción, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.